Desde la salida del modo campaña en Pixel Gun 3D, este ha sido muy hablado por diferentes razones. Ya sea por su historia, que la verdad resulta bastante confusa, o por haber sido uno de los modos más populares que ha ofrecido el juego. Y es que, al ser simple, cualquier jugador nuevo podía terminar disfrutándolo, especialmente un niño pequeño, que no le presta mucha atención a la historia y solo quiere avanzar. Pero de todas las cosas que se han dicho desde su salida, hay un consenso general que se ha mantenido tanto en jugadores veteranos como actuales. Y es que el jefe del nivel 7, que no sería ni más ni menos que Slenderman, sería uno de los que más ha causado problemas por la dificultad de este. A cualquier jugador que le hables de este jefe, casi siempre te va a responder lo mismo, que le resultaba muy difícil de vencer, o que el propio nivel le daba miedo. Pero siempre me hice una pregunta, ¿realmente era tan difícil como lo recordamos? Porque yo también me sumo a ese grupo de jugadores que pensó eso la primera vez que jugó este nivel. Pero cuando uno se pone a pensarlo detenidamente, empieza a preguntarse, ¿de verdad este nivel es tan difícil como lo recordamos? ¿Por qué nos daba miedo? O incluso en otro caso, no es que dudemos de cómo lo recordamos, sino que realmente sí era difícil. Hay muchas razones por las cuales podemos dar una respuesta clara sobre la dificultad de este nivel. Pero en este video vamos a profundizar un poco más en eso, y en por qué muchos recordamos este nivel con miedo y frustración. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Primer punto. La ambientación. Acá vamos con algo que muchos recuerdan. El mismo nivel te daba muchas razones para sentirte incómodo. Los mismos monstruos rompían con todo lo que habíamos visto antes, que eran zombies o otros monstruos más comunes. El hecho de que todos los monstruos iniciales destacaran por ser algo que no hayamos visto antes ya generaban algo de incomodidad. Además, el diseño viene de un creepypasta ya existente, el cual seguramente algunos jugadores ya conocían, al ser uno tan popular como Slenderman. Y claro, al ser niños, seguramente le tenían miedo a este. Por mi parte no, era un personaje que me gustaba la verdad. Por lo que entonces, ¿por qué hablo de incomodidad si yo no sentía esto hacia los personajes? Vamos con lo siguiente. El mismo mapa en sí provocaba esa incomodidad, a pesar de que los monstruos no te dieran miedo. El hecho de pasar por un bosque oscuro, donde no había casi partes donde podías moverte libremente, ya generaba tensión. Tenías que pasar por cuevas y laberintos, lo cual te daba la sensación de perderte, a pesar de que el mapa no sea tan grande. Dudabas en pasar estos caminos, ya sea por miedo o por no saber qué había después de estos. Y claro, si pasabas estos caminos, te terminabas encontrando con una especie de emblema rojo, el cual estaba rodeado de varios árboles muertos, lo cual aumentaba el sentimiento de incomodidad. El hecho de perderte en algunas zonas aumentaba esa incomodidad. Por lo que, dicho esto, también podríamos agregar el siguiente punto. El jefe. El mismo Slenderman rompía todo lo que habíamos visto previamente. Veníamos de jefes que solo se acercaban y te golpeaban, donde tú simplemente tenías que retroceder y disparar. Lo único de lo que tenías que preocuparte era de no chocar con alguna estructura, pero si lo hacías, solamente te movías y seguías con la misma táctica. En cambio, con Slenderman la cosa cambia. Tú, al estar acostumbrado a usar esa misma táctica, pensabas hacer lo mismo en este nivel. Pero el jefe no se iba con juegos. Al iniciar, no hacía ningún gruñido como los jefes anteriores. En lugar de eso, sonaba la estática característica de Slenderman al momento de atacar. Y de pronto, cuando tú estás acercándote al jefe, este se teletransporta cerca de ti. Tú quieres hacer espacio para poder aplicar esta misma táctica, pero Slenderman se vuelve a teletransportar al frente o detrás de ti, por lo que, desesperado, terminas perdiendo el nivel. En el punto anterior hablábamos de la incomodidad que te daba el nivel, pero acá literalmente te lo tiran de golpe. Un Slenderman alto, con tentáculos, que se teletransportaba, era un golpe fuerte para alguien que solamente estaba acostumbrado a usar la misma táctica de retroceder y disparar. Además, Slenderman no era lo único que hacía incómodo para que puedas aplicar esta táctica. También podías chocar con estructuras del mapa, y Slenderman no te daba tiempo de reacción y te atacaba rápido. Además de que este tenía más vida que los jefes anteriores, pero esto se habla en el siguiente punto. Las armas. Estaba hablando de que Slenderman tenía mucha vida, pero también hay algo que ayuda a que se sienta así, y son las mismas armas que te ofrece el modo campaña hasta ese momento del nivel.
Armas como el viejo revólver, el rifle del ejército y la ametralladora pesada eran las que podías conseguir hasta ese punto, por lo que estas hacían que el jefe se sintiera con más vida de la que realmente tenía. El hecho de que el arma más nueva hasta ese momento fuera la ametralladora pesada ayudaba aún más, ya que esta, al tener 100 balas, hacía poco daño por disparo, lo que daba la sensación de que Slenderman tenía más vida de la que debería. Y esto no cambia mucho con las otras armas. El revólver antiguo no es que le hiciera mucho daño tampoco. El arma más recomendable para este nivel era el rifle, pero este también tenía un pequeño defecto que te podía agarrar desapercibido al momento de enfrentarte contra el jefe. El cual era el hecho de que ya hayas usado sus municiones con los monstruos del nivel. Al ser un arma con 40 balas por cartucho, era normal que te pase eso, y al momento de enfrentarte con Slenderman se te acaben. Pero, siguiendo con lo demás, tampoco es que tuviéramos muchas más opciones. La mayoría de los que llegaban a este nivel eran jugadores principiantes, por lo que también podían usar armas de la armería, pero al ser principiantes tampoco es que hubiera un gran cambio. No tenían armas fuertes, ya que estas costaban más dinero del que tenían. Así que, ya hablamos de las armas, pero ¿por qué me quejaría de ellas si eran eficaces en niveles anteriores? Vamos con el siguiente punto. El contexto del jugador. Esto es clave. La mayoría que pasamos este nivel éramos jugadores principiantes. La mayoría jugábamos el modo campaña por las recompensas, ya que en esa época las monedas que te ofrecía este modo eran una buena cantidad para poder comprar cosas. Así que muchos tomaban ese camino y dejaban de lado el modo online. Por lo que, en la mayoría de casos, empezabas con armas básicas. Y si tenías armas compradas, seguramente eran de una sola estrella y sin mejoras, ya que estas costaban más dinero del que normalmente tenías en ese momento. Por eso el modo campaña era una buena opción, pero también te terminaba agarrando desapercibido. Porque todo esto hacía que tu progreso como jugador se basara más en el modo campaña. No solo en equipamiento, sino también en experiencia. No estabas acostumbrado a enemigos impredecibles. No estabas acostumbrado a reaccionar rápido. Básicamente, el modo campaña te había enseñado a jugar de una forma muy simple, y tú te habías quedado con esa forma de jugar, porque la mayor parte del mundo 1 era así. Entonces, cuando llegabas a este nivel, no solo te enfrentabas a un jefe diferente, sino que tú mismo no estabas preparado para ese cambio, ya que tu única referencia dentro del juego era el modo campaña. Eso hacía que la dificultad se sintiera mucho mayor de lo que realmente era, porque no era solo el jefe, era todo el contexto en el que llegabas a enfrentarlo. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué jugábamos tranquilos los demás niveles, a pesar de ser principiantes? Vamos con el siguiente punto. El quiebre de la dificultad. El cambio de dificultad no te lo esperas para nada, ya que, como dije antes, estabas acostumbrado a una misma táctica: retroceder y disparar. Incluso, algunos niveles podían sentirse más difíciles que los propios jefes, por lo que ya venías con esa idea de que los jefes no eran realmente un problema. Pero este nivel rompe ese patrón completamente. Pasas de jefes simples, que solo caminaban hacia ti, a uno que se teletransporta. Y además, este cambio no ocurre cuando ya tienes algo de experiencia previa. Ocurre en el nivel 7 del mundo 1. No sientes que estés lo suficientemente avanzado como para que el juego te meta un cambio así de golpe. Por lo que Slenderman, al ser el primer jefe que te da este choque, lo terminas percibiendo como mucho más difícil de lo que realmente es. Además de que es el más difícil del mundo 1, ya que es el único jefe en ese mundo que tiene la habilidad de teletransportarse. Esta misma habilidad la volvemos a ver más adelante, pero en el jefe final del mundo 3. Y creo que es bastante claro por qué Slenderman termina siendo un trauma para jugadores nuevos. No te lo esperas para nada, porque rompe completamente todo lo que habías aprendido hasta ese momento. Y lo más importante, el nivel. Repasando todo lo visto, el nivel no es difícil en sí, ya que los enemigos que enfrentas no representan una gran dificultad. No hay monstruos que lancen proyectiles, ni monstruos aéreos. Son solo zombies con una skin diferente. Pero el propio nivel rompe esa simplicidad. Desde la ambientación, que ya mencioné en un punto anterior, hasta el mismo jefe. Porque seguramente ya te habías acostumbrado al nivel, ya que no había ningún monstruo realmente incómodo. Hasta la llegada del jefe. Por lo que, en papel, no suena difícil. Pero al ser un jugador principiante, y al estar acostumbrado hasta ese momento a usar la misma táctica,
No resulta tan simple como parece. Y ya al momento de ponerlo a prueba, todo cambia. El hecho de sentir que te puedes perder en el mapa si sigues explorando, los lugares estrechos, la ambientación. Y el propio jefe, que puede parecer solo cuestión de aprender su patrón, pero también el evitar chocar con estructuras influye bastante. Todo eso ayuda y solidifica ese recuerdo, el cual te hace pensar que fue mucho más difícil de lo que realmente era. Y respondiendo a la pregunta, ¿es tan difícil como lo recordamos? Para dar una respuesta más honesta, descargué una versión aproximada a la aparición de este jefe, ya que anteriormente el jefe de este nivel era solo un Slenderman con manos de sangre, que solo caminaba, lo cual explica el cambio brusco de dificultad, y en mi experiencia, tanto nueva como anterior. Puedo decir que también me sorprendió notar estos cambios, incluso sabiendo a lo que me enfrentaba. Jugué los niveles del 1 al 6, y me fue fácil. Incluso saqué las 3 estrellas. Pero eso mismo también fue una razón. Porque al acostumbrarme demasiado a ganar fácil, y al ya tener experiencia jugando este modo, donde incluso tengo memorizadas algunas cosas, esa misma confianza me hizo notar más el golpe. Porque sí, yo sabía a lo que me enfrentaba. Sabía que el jefe se teletransportaba. Pero aún así, me confié y perdí. Y después de eso, en el siguiente intento, lo vencí fácilmente. Pero me sorprende haber perdido, ya que no sentía casi ninguno de los factores que mencioné en el video, porque para mí ya todo era conocido. Pero lo único que realmente se terminó sintiendo fue el cambio de dificultad. Sabía que no sería igual que los demás niveles. Pero aún así terminó sorprendiéndome, no como un jugador nuevo, sino como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Así que, después de repasar todo esto y haber probado esa versión, podemos decir que sí. Slenderman era un jefe difícil, por todas las razones que mencioné, y por los factores que afectaban a las personas que les tocó jugarlo en ese momento. Y ahora vamos con algo que se me vino a la mente mientras hacía este guión. ¿Actualmente sigue siendo un jefe difícil? La verdad es que depende mucho de cómo lo juegues, porque hoy en día el juego ofrece algunas facilidades para progresar sin necesidad de jugar el modo campaña, por lo que este modo actualmente está bastante olvidado. Pero sí, el jefe sigue siendo difícil, y no lo digo tanto por los factores que mencioné antes, sino más por el modo difícil actual del juego, ya que no basta con solo usar armas del modo campaña. El jefe tiene una cantidad exagerada de vida, por lo que para un principiante que no tenga ventajas como armas buenas, gadgets o módulos mejorados a un nivel decente, se vuelve una pesadilla jugar el modo campaña en cualquier dificultad, ni siquiera en fácil, porque el mismo juego se vuelve muy exigente si usas solo las armas que has conseguido hasta ese momento en el modo campaña. Y bueno, me ha gustado hacer este video. Tenía algunas dudas al hacerlo, y también pensé, ¿por qué no hacer una serie hablando de cada jefe del modo campaña? Porque algunos tienen historias parecidas. Pero bueno, espero que les haya gustado la idea del video. Si el video fue de su agrado, pueden dejar su like. Y si quieren aportar algo, pueden comentarlo en la caja de comentarios. Estaré leyéndolos. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.